Bueno, esto es una idea actualmente absurda, pero que está tomando mucha fuerza en algunos ambientes cristianos. Yo tuve la sorpresa de visitar una región aquí del país y ver cómo una asociación cristiana de muchas iglesias, sus mismos pastores enseñan esto desde los púlpitos. Ellos piensan que una pareja al unirse sexualmente ya son un matrimonio. No hay necesidad de hacer un pacto, no hay necesidad de hacer matrimonio civil, ceremonia cristiana. Ellos consideran que simplemente la unión del hombre y la mujer ya es un matrimonio. Basados pues claro en el pasaje de Génesis 2 que el Señor dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora este asunto, además de ser descabellado, es una terrible interpretación del pasaje, porque la Biblia claramente enseña que la unión de un hombre y una mujer fuera del pacto matrimonial es una fornicación. Tenemos pasajes como Éxodo 22:16 que dice que si un hombre se llega a una mujer antes de haberla desposado, él está cometiendo un pecado contra ella. También tenemos el caso de la hija de Jacob, Dina, que un hombre de la ciudad, el hijo del rey, la sedujo, se acostó con ella y después de eso quería casarse. Y los hermanos consideraron que este hombre había hecho una deshonra y una vileza con su hermana. Una relación sexual antes del matrimonio es una deshonra para la mujer, es una deshonra para la familia y se ha convertido en una vileza lo que debería ser santo y sagrado en el matrimonio, que es la relación sexual. También tenemos el caso de la mujer samaritana, a la cual el Señor le dice que 5 o 6 maridos ha tenido y el que ahora tiene no es su marido. ¿Qué quiere decir esto? Esta mujer tuvo varias relaciones sexuales, vivió seguramente con varios hombres y nunca se casó con ninguno de ellos. Entonces, aún el hombre con el que ella vivía no era su marido. Entonces, esos pasajes nos muestran que realmente el Señor considera la relación sexual fuera del matrimonio pecado, algo abominable, algo vil, algo deshonroso. A todos aquellos que se están convirtiendo a Cristo, que llegan así a la fe, viviendo en unión libre, ellos tienen que ordenar su casa. Ellos tienen que poner las cosas bajo la obediencia a los principios del Señor. Es muy claro que la Escritura nos muestra que lo que le da validez al matrimonio es el pacto matrimonial. La ceremonia donde las dos partes se ponen de acuerdo delante de Dios y como un testimonio ante los hombres deciden casarse dejando sus familias y uniéndose en amor hasta que la muerte los separe. Importante resaltar que la Biblia dice así, que el matrimonio sea honroso en todos, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea que si nosotros estamos fuera del hecho, del vínculo, del pacto, del matrimonio, estamos en fornicación y esa fornicación Dios la va a juzgar. Entonces debemos procurar pedir perdón a Dios por nuestra condición y procurar enderezar nuestros caminos. La unión libre, la fornicación, ni el tiempo, ni los hijos. Porque hay personas que dicen, hermano, pues ya llevamos 5 años viviendo, así llevarán 20 años. O hay personas que dicen, no, hermanos, que tenemos ya 2 hijos, así tuvieran 8 hijos. Porque ni el tiempo ni los hijos le dan validez a algo que debió suceder en un comienzo y que era el camino y el mandamiento de Dios. El matrimonio bajo el pacto sagrado. Bueno, el matrimonio en pocas palabras es la unión de un hombre y una mujer delante de Dios bajo un pacto público donde están generalmente las familias y donde estas dos personas abandonan sus hogares y se unen en un compromiso para toda la vida de amarse, de serse fiel y de honrarse el uno al otro. Pero podríamos decir que bíblicamente encontramos que el matrimonio tiene 4 características. Uno las va a encontrar claramente en las Escrituras. La primera característica es que para el matrimonio generalmente había un acuerdo previo. Eso la Biblia llama como el desposorio o el desposo. ¿Qué era esto?
que las familias hacían un acuerdo previo al matrimonio, que era tan serio y tan sagrado para el pueblo de Dios, que generalmente era como si las dos personas ya estuvieran casados, tanto que la infidelidad se consideraba un acto de adulterio. Entonces el primer ingrediente que encontramos en el matrimonio a la luz de las Escrituras es que hay un acuerdo previo, seguramente donde se planifica la fecha de la boda, seguramente donde se acordaba el dote que tenía que pagar el hombre por la mujer, y había un acuerdo familiar. El segundo ingrediente que encontramos en las Escrituras es el pacto. ¿Qué quería decir esto? En los términos bíblicos, el pacto era un acuerdo o un contrato. Puede ser que socialmente y culturalmente esto haya cambiado por la evolución de las culturas, de las sociedades, de los mismos países, pero generalmente siempre había habido un pacto, o sea, un acuerdo entre dos partes donde ambos se comprometían a ser el uno para el otro. Matrimonio, hasta que la muerte los separara. Malaquías en el capítulo 2:14, él está acusando a los sacerdotes porque ellos estaban siendo desleales a la mujer de su pacto. Entonces en la época primero había un acuerdo prenupcial y después se llegaba el momento donde ambas partes firmaban el pacto, el contrato. Ahora nosotros decimos firmar, pero generalmente las culturas son diferentes. Por ejemplo, en Génesis tenemos la figura de un pacto que hace Dios con Abraham. Y Dios le pide a Abraham que corte unos animales, que los separe. Y cuando él hace esto y derrama la sangre de esos animales, la luz o la presencia de Dios pasa en medio de esos animales. ¿Qué quería decir esto? En la época se hacían los pactos así. Se cogía un animal, se partía el animal. Ambas partes que estaban haciendo el acuerdo pasaban por el medio del animal, simbolizando que si alguno de los dos rompía el compromiso oral que ellos habían hecho, lo que le había acabado de pasar al animal iba a pasar a la persona que lo incumpliera. Entonces eran formas antiguas en las que celebraba un contrato o un pacto. Independientemente de la cultura o de la manera que se celebren los pactos o los acuerdos o los contratos, siempre había un pacto matrimonial. Entonces sería el segundo ingrediente. Y el tercer ingrediente que generalmente encontramos también en las Escrituras era la ceremonia pública, donde generalmente estaban los amigos, los familiares, la familia, y había una celebración. Hasta tenemos el testimonio de Juan que Jesús asistió a unas bodas, y en la cultura hebrea los judíos acostumbran a hacer una boda bastante folclórica, donde había comida y había regocijo por 7 días. Entonces ese sería el tercer ingrediente. Y el último ingrediente que también encontramos era que una vez las personas habían hecho el acuerdo, llegaron al día del pacto, de la celebración, pues el matrimonio era sellado con la relación sexual. Eso también lo encontramos en las Escrituras y es lo que nos dice Génesis. Génesis nos dice que dejará a padre y a madre y se unirán y serán uno. La boda era consumada en la noche con el acto sexual. Entonces son los ingredientes que tenemos bíblicamente de lo que es el matrimonio. Ahora, como decíamos, puede ser que culturalmente haya mudado el asunto, pero estos ingredientes deberían estar en lo que nosotros llamamos un matrimonio legítimo y bíblico delante de Dios. El caso de Isaac y Rebeca es un caso interesante que se encuentra en Génesis 24. Y nosotros tenemos algo que ha sido malinterpretado. Muchos llegan a ese pasaje y dicen, no, pues es que fue que Isaac vio a Rebeca, la llevó para su tienda y la hizo su mujer. Esa es la interpretación que algunos usan de ese pasaje. Pero si tú miras, ese pasaje tiene todos los ingredientes que nosotros ya habíamos mencionado. Primero, Abraham, que es representante patriarcal de la familia, que también representaba la autoridad en aquella época. Podríamos decir que era el juez de la familia, el patriarca de la familia. Él toma la decisión de que su hijo ya llega a la hora de casarse. Entonces él hace un pacto, un compromiso con su siervo y manda a su siervo a donde sus parientes. Entonces este siervo va con la autoridad del papá y con la autoridad del patriarca de la familia y en nombre de Isaac. Él llega ya, bueno, todos conocemos la historia, él ora por la mujer aparece, le da el agua a los camellos y él se da cuenta que es una respuesta de Dios. Hasta está la oración también ahí involucrada. Después él habla con el patriarca y la autoridad
de la mujer, que sería en ese caso el papá de Rebeca y el hermano de Rebeca. Él habla y les muestra su intención. El Señor de Abraham manda porque Él quiere que Él traiga una esposa para su hijo. Entonces tenemos el acuerdo ahora prenupcial entre las dos partes, los padres del hombre y los padres de la mujer. Y la muchacha se le pregunta si ella está de acuerdo. Ahí podríamos decir que se está celebrando el pacto, donde se le pregunta, Isaac ya viene con un sí porque es el que le está pretendiendo. Se le pregunta a la muchacha si está de acuerdo, ella dice que sí. Y que si está de acuerdo de una vez irse a vivir con él, ella dice que sí. Además de eso hay un pago, o sea, el siervo de Abraham da un dote para la familia y esta familia recibe el dote. Entonces, culturalmente y socialmente, cuando Rebeca toma la decisión de irse y aceptar el matrimonio, ir con el siervo para casa de Abraham y Isaac, Rebeca ya culturalmente y socialmente por la época iba casada. Entonces cuando se llega donde está Isaac, Isaac es enterado de todo, sabe que su padre hizo un contrato con la familia, que Dios estuvo involucrado, que la muchacha aceptó. Entonces lo único que él hace es consumar el matrimonio que ya sucedió. Entonces la lleva para su tienda y la hace su mujer. No quiere decir que la relación sexual fue el hecho que validó el matrimonio. Había todo un contexto. Porque a veces se nos hace pensar que fue que Isaac vio a la muchacha, la llamó, le echó el cuento, se la llevó, se acostó con ella y la hizo su mujer. No fue así. Hubo todo un acuerdo prenupcial, hubo un pacto, hubo un pago, un dote y hubo una ceremonia que aunque el marido no estaba presente, Isaac, sí los dos representantes legales, culturalmente y socialmente en la época, los patriarcas, habían hecho el acuerdo matrimonial. Entonces tenemos los ingredientes que comúnmente acompañan lo que es un pacto bíblico, aún en una época donde no existía pues la ley ni un estado desarrollado y moderno como los que nosotros tenemos ahora. Y es que generalmente las personas que tienen esta postura, cuando es un predicador o cuando son algunos miembros cristianos que tienen este tipo de pensamiento, es porque hay pecados morales ahí. Entonces yo he conocido casos así. Él ve una mujer cristiana, él cree que esa es su mujer, la lleva para su casa, se acuesta con ella, o sea, caen en fornicación y él dice, ahora yo la hice mi mujer. Ahora, al mes se da cuenta que la muchacha no era tan cristiana como él le parecía. Entonces, ¿qué él hace? La saca de la casa porque no vio que era su mujer. Entonces, como no hubo un pacto, como no hubo ceremonia, como no hubo nada, el hombre tiene toda la libertad de acostarse con una mujer, después decir que no es su mujer y acostarse con otra. Entonces eso lleva a las personas a una vida de pecado, a una vida de inmoralidad, y eso atenta contra el matrimonio que Dios ha diseñado y ha establecido. Entonces es muy importante que los hermanos que quieren asumir la responsabilidad o el camino del matrimonio puedan tener en cuenta estos principios. Deberían tratar primero con la familia, hacer un preacuerdo, ¿sí? Que la persona esté desposada o comprometida para el matrimonio, una fecha donde se celebre la ceremonia civil, que en nuestra época es lo que social y culturalmente, por lo menos en nuestro país, da validez al pacto matrimonial, al contrato matrimonial, que es lo más cercano a las escrituras. Y también si él quiere añadirle a eso la ceremonia cristiana, donde él va a celebrar públicamente, familiarmente y con sus amigos. Y por último, lo que nosotros llamamos la luna de miel. Entonces esos ingredientes siempre deben estar. Y esos ingredientes son importantes, los encontramos en la Biblia, aún en el caso de Isaac y Rebeca, que es muy usado por algunas personas para justificar su pecado.